Hola. Nuevamente, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Pósima Crítica que, como Ya, les ahí está. habíamos contado la anterior Ahí semana, pues también vamos a estar los días miércoles a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Wambra, medio digital comunitario. Mi nombre es Sinchi Gómez y el día de hoy les invito a que conversemos con dos mujeres que han estado trabajando una temática de la cual casi no se ha estado hablando, pero que cada día vemos cómo afecta la vida de cientos de familias en nuestro país y que tiene que ver con las desapariciones. A pesar de que estuvimos en un periodo de aislamiento, que estuvimos en las casas, el quédate en casa pues nos hizo que cambiemos nuestras dinámicas, eso no impidió que esta situación de las desapariciones sigan sucediendo en nuestro país. Por eso hemos invitado a Eufemia Rueda, ella es presidenta de ASFADEC, quienes han estado en constante seguimiento y constante también actividad para exigir al Estado respuestas frente a las desapariciones de cientos y cientos de desaparecidos. Eufemia, bienvenida a este Pósima Crítica. Muy buenas tardes. Qué gusto, mi estimada Sinchi, estar en tu programa. En realidad, la desaparición de personas cada día es un problema mucho más latente y mucho más ahora en plena pandemia, donde las madres desesperadas claman por ayuda y a veces es imposible darles la ayuda necesaria. Pues si desde el Estado hay un silencio total, un hermetismo total, donde se prohíbe que las madres puedan buscar ayuda en otro lugar. Eufemia, bienvenida también a este programa. Para nosotros es un gusto poder compartir contigo y sobre todo trasladar esta discusión a nuestro público que nos ve a través de la señal de Wambra. Para nosotras es importante tratar este tema porque, digamos, cada día vemos cómo miles de familias empiezan a manifestar respecto a la desaparición de sus familiares. Empecemos contándoles que tenemos algunos datos respecto a esta situación y es que desde el 12 de marzo al 17 de noviembre, que es desde que inició la pandemia hasta el día de ayer, tenemos 2.678 desapariciones de personas. También tenemos 3.941 personas notificadas como extraviadas y tenemos pues en un total entre desapariciones forzadas, desapariciones de personas, desapariciones en general y extravíos, un total de 5.345 personas. Por lo tanto, 5.345 hogares que buscan respuestas de sus familiares. Eufemia, cuéntanos un poco cómo ustedes como organización han visto esta problemática en el marco de la pandemia. Desde el 12 de marzo, pues que todos y todas nos encerramos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta gente sigue desapareciendo? ¿Qué hay detrás de esta problemática de las desapariciones? Eufemia. En realidad es una pregunta súper importante y que muchas veces no tenemos respuesta. Si nosotros como los familiares que somos, familiares víctimas directas en este caso de este flagelo, imagínate si el Estado no colabora en dar noticias certeras de qué es lo que pasa con nuestros jóvenes. Estás hablando tú que tenemos solamente de marzo a noviembre más de 2.000 personas desaparecidas y las que están antes, los nuestros que llamamos nuestros históricos, nuestros desaparecidos históricos, que llevan muchísimos años, 30 años, 25 años, 15 años y sin respuesta. Si antes luchábamos nosotros, como se dice, como Quijote, que no teníamos nada en el país, ni una ley que nos ampare, ahora las cosas cambiaron. Pese a que ya hay una ley para desaparecidos, la tipificación de la desaparición involuntaria como delito,
lo que antes no existía, porque no existía nada en el país. Era como buscar a quién, a fantasmas. Cuando uno iba a la fiscalía, ¿qué le decían a uno? Vea, señora, si no hay cuerpo no hay delito. Y eso es lo que nos ha consumido en la amargura de sentir esa indolencia de parte del Estado sin respuesta. Pues ahora, como dije, a finales del año 2019 se aprobó la ley de desaparecidos. Una ley que es importante contar con un reglamento y que ahí decía que serán 120 días el plazo. Y ahora ya estamos en noviembre, cerca de acabar el año. La ley fue publicada en el registro oficial el 28 de enero del año 2020, sin que hasta ahora tengamos un reglamento. Por esa razón nosotros tuvimos que perder el miedo a ser víctimas del COVID, imagínense con esta enfermedad tan peligrosísima. Sin embargo, tuvimos que volver a salir a la calle, volver a salir a la plaza para que el gobierno escuche que no están nuestros familiares, que la gente sigue desapareciendo. Especialmente hemos visto a las jovencitas que en una edad tan vulnerable no se sabe qué pasa, porque para ellas no existe una alerta. Pese a que el Ecuador tiene la alerta Emilia, después de la desaparición de la niña Emilia Benavides, sin embargo, son casos muy concretos, muy poquitos, donde se activó la alerta Emilia. Pero para todas estas niñas que están desaparecidas, anoche mismo una madre lloraba, decía: mi niña, por Dios, la niña Toalombo, una niña de 14 años, y que la policía, en este caso la INAPEN, diga, es que se fueron voluntariamente. Aunque la gente se vaya voluntariamente, si el familiar va y pone una denuncia, es motivo suficiente para que las autoridades, el Estado las busque. Si no las busca, entonces tendrán que ir a engrosar a esta larga lista de la que tú mismo nombraste, de que sí están desaparecidos. Y entre esas es más fácil al Estado colocar forzadas, involuntarias, extraviadas, o como les dé la gana categorizarlas. Pero para nosotros, ellas siguen desaparecidas, nuestros seres queridos siguen desaparecidos, no importa si son hombres, pequeños, grandes, ancianos, no importa, pero las niñas, por Dios, las niñas, no sé qué pasa con las autoridades, que las niñas no le ponen atención. Entonces, tenemos, por ejemplo, vi una noticia de la doctora Paula Romo que decía que se desarticuló una banda de trata de niñas. Están tal vez nuestras niñas que han desaparecido solamente en este mes de noviembre, de octubre a noviembre, han desaparecido cientos de niñas. Y entonces nosotros no queremos ya que nos digan que siguen engrosando las estadísticas, sino que dónde están nuestras niñas, dónde están nuestros niños y dónde están nuestros familiares. Eufemia, preguntarte si ustedes han hecho tal vez algún informe o algún análisis respecto al por qué hay detrás de que gran cantidad de desaparecidos y desaparecidas, la mayor parte sean mujeres. ¿Qué se esconde detrás de estas desapariciones? Bueno, lastimosamente tenemos un estado patriarcal donde brilla el machismo, donde brilla el abuso del poder, que muchas veces no se necesita que sea ni siquiera pariente nuestro, ni como se dice, ni de sangre, ni de afinidad, ni de nada, para uno ya ser víctima de este machismo fatal que nos está acabando en el mundo a las mujeres. Entonces, eso es lo que te decían antes. Si las mismas autoridades, ellos no pueden darnos y decirnos, no pueden dar una explicación clara, si detrás de todo esto está en realidad una red de trata de niñas, entonces nosotros, por más que analizamos, nosotros como familiares, nos ponemos y todo a pensar, a elucubrar que en verdad sí, nuestras niñas están en peligro. Y entonces, imagínate, no se necesita, como digo ahora, ni que sea mujer, ni chiquita, ni grande, porque todas estamos en peligro. Hombres y mujeres estamos en peligro. La humanidad está en peligro. Como vemos, les escuchaba a ustedes en una entrevista y notificaban que tienen cerca del 70%
de personas desaparecidas que son mujeres. Y bueno, como tú dices, ¿no? Estamos en un grave riesgo permanentemente las mujeres al salir, y no importa la edad ni los lugares. Pero también me llama muchísimo la atención, y no sé si ustedes tengan datos al respecto, de que entre las notificaciones que tenemos desde el ECU 911 hay también 11 desapariciones forzadas, principalmente en Tulcán. Y quisiera preguntarte un poco si ustedes tienen notificación de esto, si han podido hacer seguimiento y a qué se debe estas desapariciones forzadas, considerando además que estas tienen un carácter específico, ¿no? Y que relacionan al Estado. Por eso preguntarte si han podido hacer esta evaluación, Eufemia. Bueno, te cuento que nosotros como familiares tenemos la información de cada familia cuando pierde a alguien, de que alguien es forzado a salir, forzado a irse, y si es del Estado, con mucha mayor razón. Pero todos estos argumentos y todos estos se quedan en el aire. Se quedan en el aire porque en primer lugar los familiares son silenciados, a que no digan nada. Cuando ya la familia ve que esto no hay ninguna respuesta, entonces ellas empiezan a buscar ayuda, y muchas veces es demasiado tarde. Porque entre más rápido se anuncie por las redes sociales que una persona está desaparecida, sea de manera voluntaria, involuntaria o forzada, aunque toda desaparición es involuntaria del fondo, forzada sí por entes estatales o forzada por entes particulares. Entonces, si viene alguien del Estado y hay una familia que está en vulnerabilidad por cualquier motivo, y un miembro de su familia desaparece y que el familiar sabe quién lo llevó, sin embargo ellos tienen que guardar silencio. Entonces todas estas cosas nos llegan a nosotros y nos duelen el alma, porque nosotros no podemos hacer nada más. A veces nos sentimos así tan pequeñitos que no podemos hacer más, porque en realidad carecemos y necesitamos muchísimo apoyo de muchos organismos, tanto nacional como internacional. Eufemia, el buscar a sus familiares antes de la pandemia ya era una tarea muy difícil por todo lo que les hemos escuchado y todas las manifestaciones públicas que ustedes han hecho. Pero en el marco de esta pandemia, en el marco del aislamiento, ¿cómo fue el hacer seguimiento a los casos de desapariciones que ustedes ya venían llevando? ¿Hubo tal vez una limitación, un retroceso? ¿A qué se enfrentaron ustedes durante estos meses? Bueno, el peligro más grave, digamos, que ha sido, es el cambio de rotación de fiscales y rotación de agentes. Por ejemplo, en los casos históricos de los nuestros desaparecidos, hemos tenido palpables las muestras, como el caso de Camilo Tobar, de Carolina, de muchísimos más, de Luis Chicho y de varios otros compañeros. El caso de Juliana Campoverde mismo. El caso de Juliana Campoverde tampoco está resuelto. El caso de que hay una sentencia en firme y Juliana no asome ni siquiera un hueso, es motivo suficiente para que ella siga desaparecida, y sin embargo no tiene derecho a eso. Ninguno de los nuestros tiene derecho a nada. Nos hemos reunido con la doctora Yana Salazar. Las cosas quedaron inconclusas. Luego, el 13 de agosto, nos volvimos a reunir, que nos iban a llamar. No podemos hacerlo de manera presencial, pero sí por lo menos por Zoom. Así como estamos ahorita aprovechando la tecnología, también, lo hemos dicho, también necesitamos que ellos también se reúnan con nosotros. Primero, porque ya es tiempo de que ellos dejen de decirnos mentiras, y también ya es tiempo de que por medio, por lo menos, de la tecnología y la informática, nos diga cómo va avanzando caso por caso, y no que se nos esté cambiando a los fiscales y a los agentes, que mal o bien han hecho, desde que los pusieron, empezaron a hacer una investigación, ya como se dice, una investigación de a de veras, una investigación de que nos lleve a una realidad concreta de ver qué pasó. Si dentro de esta desaparición está involucrada una persona, no importa quién sea,
como se dice, tiene que irse hasta las últimas consecuencias y la persona tiene que ser castigada. Pero lastimosamente, al no tener leyes en el país, aunque han habido leyes internacionales para desaparición forzada que el Estado nunca las utilizó, ¿por qué no las utilizó? Por no responder mismo a este clamor, a este flagelo que está azotando al Ecuador. El Ecuador ahorita está dentro ya de los países de América Latina como un país donde desaparecen muchas personas. Y entonces sí llama la atención. No se oye. Con las personas desaparecidas en nuestro país, que definitivamente es una problemática cotidiana y que cada día pues vulnera la estabilidad y la tranquilidad de miles y miles de familias, como ya lo hemos visto el día de hoy con más de 5.345 desapariciones en total entre forzadas, desapariciones de personas y también los extravíos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso, Eufemia. Esperamos volvernos a encontrar y pues de nuestra parte, muchísimas gracias por haber sido parte de Pósima Crítica. Despídete. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, quiero presentarte también la revista nuestra, nuestro primer producto de informaciones donde ya ustedes pueden encontrar aquí, ya no cifras, ya no números, pueden encontrar nombres de personas desaparecidas. Porque eso el Estado no nos da nombre, pero nosotros sí damos nombre. Gracias, Chichi. Exactamente, Eufemia. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo también, Eufemia. Mucha fuerza en su lucha. Y como tú acabas de decir, son personas, más que números, son nombres, son personas, son familias, son vidas de las cuales se pide respuesta efectivamente a quien debe hacerlo, que en este caso es el Estado. Y por eso, bueno, vamos a irnos y vamos a conocer uno de los casos de desaparición que todavía sigue en proceso. Desde 2012, Juliana Campoverde fue desaparecida en la ciudad de Quito, en el sur de Quito efectivamente, y pues su madre, Elizabeth Rodríguez, está también hoy con nosotras y va a conversar respecto a cuál ha sido el avance del caso durante estos meses, ya que durante muchísimo tiempo han estado en investigación, pero también ya se ha logrado una sentencia para Jonathan, que es uno de los implicados, pero que además es pastor de una iglesia de aquí, de la ciudad de Quito. Por eso, bienvenida, Elizabeth, también a nuestro programa Pósima Crítica. Es un gusto poder compartir contigo. Te invito a que te presentes con nuestro público. ¿Nos escuchas, Elizabeth? Sí, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la apertura. Soy la mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, que fue desaparecida el 7 de julio del 2012. Son 3.051 días hoy que no tenemos resultados de la investigación. Prácticamente se podría decir, no me devuelven, el Estado me debe a Juliana y la lucha continuará hasta que el Estado responda dónde está mi hija. Elizabeth, te invito, en este momento pues tenemos un video que lo preparamos acá desde Wambra, que ya lleva tiempo circulando y que da un poco el resumen, el contexto de lo que ha sido este caso y que resulta también, digamos, importante de conversarlo en la medida de todos los elementos que este contiene. Así que les invitamos a nuestro público a que sigan conectados a la señal de Wambra, medio digital comunitario, y pues ahora vamos a dar paso a este video. Soy mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, que la desaparecieron el día sábado 7 de julio del 2012. Hasta hoy son 6 años, 1 mes, 22 días que no tengo respuestas, no tengo resultados. ¿Dónde está mi hija?
Hay presuntos sospechosos en el caso, que son los pastores de la iglesia donde transcurrimos por 10 años, que tampoco dan una respuesta, no dan resultados sobre su paradero. Exigirles a estos pastores que se pronuncien y que nos digan, que me devuelvan a mi hija y que me digan dónde está Juliana. Lo único que quiero es encontrar a mi hija, no quiero nada más. Hemos descubierto que el 67% de desapariciones se consideran en mujeres desde los 11 años hasta los 26 años. Somos indiferentes ante el Estado ecuatoriano, y eso también nos desobliga, nos indigna a cada uno de los familiares de los desaparecidos. Buscamos justicia, queremos verdad, no más casos en la impunidad. Nosotros no pensamos callar jamás hasta que cada uno de nuestros seres desaparecidos aparezca. Nosotros no vamos a claudicar jamás, nosotros seguiremos en la búsqueda. Por más duro que es, pero nosotros sacamos fuerzas cada día para seguir. No vamos a parar. Con este video hecho por Wambra Medio Digital Comunitario, pues queremos ponerles en contexto de lo que ha sido este caso durante todo este tiempo. Recordemos que Juliana desapareció en 2012 y pues hasta la fecha todavía la seguimos buscando, porque también nos incluimos en esa búsqueda, en esa denuncia pública respecto a lo que sucede principalmente con las mujeres, porque detrás de esto, como decías en el video, Elizabeth, hay algo que sucede. ¿Por qué las mujeres desaparecen en un 67% más? Las condiciones en las que son encontradas. Detrás de esto existe una problemática mucho más profunda. Quisiera consultarte respecto a esta evaluación que ustedes pudieron haber hecho. Elizabeth. Así es, es lamentable ver hoy en día que a pesar al lugar de disminuir las desapariciones y violencias de la mujer, mejor aumentan. Tanto que, bueno, antes se decía que el 67% de desapariciones corresponden a mujeres. Ahora debe ser más, porque no se deja de mirar en las redes sociales o en los medios de comunicación que son digitales la desaparición, y más corresponden de mujeres de 11 años hasta los 25 años. Lo que a nosotros como familiares o como asociación ASFADEC nos preocupa un montón, porque el Estado no nos responde, no dice qué hay tras de esto. Puede ser trata de personas, puede ser trata de órganos, puede ser infinidad de cosas que utilizan o que existe para violentar a las mujeres que están desaparecidas, y también a todas las madres que buscamos a
a nuestros seres queridos. Elizabeth, lo que acabas de decir nos parece clave. En una entrevista anterior que hacíamos a la Secretaría al Consejo de Protección de Derechos, Sibel Martínez nos decía justamente que en el caso, por ejemplo, de las desapariciones de las niñas y adolescentes, la respuesta que recibían era de parte de la DINAPEN que se habían ido con los novios o que habían sido desapariciones voluntarias. Y muchas veces se puede dejar de lado lo que acabas de decir, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, que estén viviendo situaciones de violencia dentro de la casa, o que sea este tema de la trata de personas, que es tan brutal y que efectivamente nos afecta muchísimo a las mujeres, porque nos ven como objetos de consumo, objetos de nuestros cuerpos, como también mercancías y para poder intercambiarlas. Eso es lo que está detrás de estas desapariciones, y para nosotros nos parece importante irlo nombrando en estos espacios, justamente con las actorías principales que son ustedes como familiares y que aún la siguen buscando. Pero en el caso de Juliana tenemos una condición específica y que tiene que ver también con quién es este personaje, quién es Jonathan, quién es esta persona que desaparece a Juliana. Cuéntanos un poco respecto a este caso y quién es esta persona y por qué es tan importante que podamos denunciar y nombrar lo que sucede en este caso. Bueno, en el caso, es lamentable decir caso de Juliana, porque es una vida, porque fue que existió, y la amo y la extraño con toda mi alma. Es lamentable decir ahora que solamente decir el caso de Juliana, y hasta a mí mismo me duele decirlo, pero es lamentable decirlo, pero las personas quienes la desaparecieron fue Jonathan Carrillo Sánchez, que hoy está sentenciado a 25 años y gracias a Dios, se podría decir, la Corte Nacional rechazó el recurso de casación que interpuso la defensa de el pseudo pastor evangélico. Nosotros asistimos con mi hija Juliana por 10 años a esa iglesia, a esa mal llamada iglesia, donde fuimos manipuladas de todas las formas, se podría decir, sobre todo a mi hija Juliana. Cuando nosotros quisimos salir de esta iglesia, empezaron a manipularla por medio de la palabra de Dios, hasta tal punto de desaparecerle por completo. Y es lamentable porque no sabemos dónde está. Jonathan Carrillo, el pastor evangélico que decía ser, se acogió al derecho al silencio, se llevó la verdad a la cárcel y no nos dijo dónde está. Y la pregunta es, ¿a quién encubre? ¿Por qué no nos dice? O sea, son muchos hilos que quedaron sin unirse prácticamente a esta investigación, porque realmente nosotros, o yo como mamá, creo que él encubre a la familia. ¿Por qué la familia, el papá y el hermano salieron huyendo del país? ¿Por qué la hermana el día de la sentencia nos gritó a la familia que nunca la vamos a encontrar a mi hija? Todos ellos saben. Entonces esto quiere decir que lamentablemente que las investigaciones, por la negligencia que hubo de los 10 primeros fiscales, por pasar el tiempo y se perdieron muchas evidencias, no fueron vinculados estas personas al debido proceso. Y eso es lamentable porque para mí, si hubieran sido vinculados, por lo menos uno de ellos hubiera dicho dónde está Juliana. Pero no, pero lamentable, nos dejaron con la misma incertidumbre, con el mismo dolor que nos acobija estos 3.051 días, que es hoy, que llevo contando los días para encontrar, y mi anhelo es encontrarla a mi hija, a Juliana, y por eso nosotros no vamos a dejar de luchar, pues para que el Estado nos responda dónde está.
es un paso avanzado que se ha dado, no es una justicia para mí, es una mínima parte de lo que se logró, pero yo quiero que me devuelvan los restos de mi hija, todos los restos de mi hija, porque sí fue negligencia del Estado, porque desde el inicio nosotros dijimos, o yo como mamá o la familia dijimos, quiénes eran los sospechosos, que investiguen a todos los pastores de la iglesia, que investiguen las llamadas, que hagan una ubicación de llamadas. No lo hicieron, de ninguno de ellos. Cuando dejaron pasar tantos años los fiscales y a sabiendas quiénes son, quiénes eran los culpables de la desaparición, y dejaron pasar mucho tiempo para que se diera esta sentencia. Entonces a mí como mamá sí me duele y me indigna al saber que estoy enfrente de un Estado tan negligente, de unos fiscales indolentes, que no les importó la vida de mi hija, ni tampoco les importó el dolor que nosotros sentimos como familia de Juliana. Y entonces, hasta ahora me encuentro sin los restos de Juliana, porque si el Estado, siempre yo diré y gritaré al mundo entero, si es que el Estado hubiera investigado diligentemente, si los fiscales, los agentes investigadores hubieran investigado, se hubieran interesado, hubieran sido sensibles a esta desaparición de mi hija, Juliana estuviera conmigo y con vida, no todavía sin saber dónde está Juliana, sin saber dónde están los restos de mi hija. Es indignante para mí como madre. Elizabeth, por supuesto, lo que empezaste diciendo, para nosotras también es doloroso tener que ir sumando la pérdida de cuántas mujeres, de cuántas hermanas, y qué ha sucedido, ¿no? Lo que tú nos cuentas resulta una constante en los relatos de las familias, ¿no? La justicia inoperante, la justicia no responde, no hay investigaciones celeras, la justicia no delega, por ejemplo, a las instancias pertinentes. La semana pasada conversábamos con uno de los casos de femicidio también bastante graves, que es el caso de Nicole, y nos decía la mamá de Nicole, un caso flagrante de femicidio fue llevado a una instancia administrativa, por ejemplo. Entonces vemos cómo cotidianamente, todo el tiempo, la administración de justicia está siendo negligente. Frente a esto, preguntarte, Elizabeth, hay una sentencia que tiene 4 medidas de reparación específicas, pero además de estas medidas que quisiera que nos las cuentes, ¿cuáles son las acciones que tú también pretendes y con nosotros familiares llevar para que el Estado garantice efectivamente el acceso a la justicia? Si ya tienen planificado también esas acciones y de llegar a otras instancias para que, digamos, el Estado vaya tomando partido y vaya haciendo el trabajo que tiene que hacer. Estas 2 preguntas, Elizabeth. Por un lado, cuéntanos un poco sobre las medidas de reparación que se dieron y la sentencia para Jonathan Carrillo, y por otro lado, pues también si ustedes ya se han preparado para exigirle al Estado estas respuestas de manera más contundente. Bueno, decirte que primero tenemos que esperar a que la sentencia quede en firme. Eso lo sabemos hasta el día viernes, y esperamos que también la defensa de Jonathan Carrillo no vuelva a interponer ningún recurso, tanto de apelación como de aclaración. Y bueno, y si eso sucediera, igual es solamente para dilatar el debido proceso, es para revictimizarnos a nosotros como familia, como lo ha venido haciendo, y es tan doloroso que sean unas personas tan sin alma, sin corazón. Yo digo que esperamos que no suceda eso primero. Y bueno, y en cuanto a las medidas de reparación, tenemos que esperar que la sentencia quede en firme para nosotros recién reunirnos con el Ministerio de Gobierno y nos diga
cómo va a buscar a mi hija, porque es una de las medidas que más me interesaba y me sigue interesando, que las búsquedas de mi hija no cesaran. Y eso se dio antes gracias al Tribunal de la Corte Provincial de Justicia, que ratificó igual la sentencia de 25 años el día 26 de noviembre del 2019. Entonces estamos esperando que esa medida se cumpla a cabalidad, no solo esa medida, sino todas las medidas. La Corte Provincial de Justicia dictó esa medida así, igual que sea una difusión hasta que dieran con la información, o sea, hasta que dieran con el paradero de los restos de mi hija y sean entregados a mis manos. También dijo la Corte que también se integre un programa de recompensa para que de alguna o de otra manera se logre a tener respuestas de Julie, que sea una información verdadera. Y igual que una placa de memoria sea puesta por la Iglesia Cuadrangular Evangélica en el lugar donde nos despedimos con mi hija Juliana por última vez. Esperamos que todas estas medidas se cumplan, pero sobre todas las cosas yo lo que quiero es que las búsquedas de mi hija empiecen ya. Y para eso tenemos que organizar, después de esta sentencia que quede en firme, una reunión técnica con el Ministerio de Gobierno para que nos diga cómo y dónde la va a buscar a mi hija. Porque no es posible de que nos vengan a decir ahora que las búsquedas continúen y sean donde los familiares proporcionen como está ahí. El Ministerio de Gobierno o el Estado tiene toda la obligación de dar con el paradero de mi hija Juliana y entregarlo. No pueden ponernos la responsabilidad a nosotros como familia, porque si nosotros supiéramos dónde está mi hija, me hubiera evitado 8 años, sí, 8 años, 5 meses o 3.051 días de tanta lucha, de tanta indignación, de tanto dolor. Entonces nosotros sí seguiremos exigiendo sin parar para que el Estado nos responda, porque es negligencia de los fiscales y policías que no actuaron diligentemente. Elizabeth, dentro de estas medidas de reparación también hay una que nos llama también atención y que tiene que ver con que se le notificó a la Secretaría Nacional de Planificación y a la Secretaría de la Presidencia para que se haga un registro de quiénes son los pastores, digamos, líderes religiosos y ministros en nuestro país. Antes de esto no había quienes ejercen este tipo de actividades y por qué es tan importante que haya este registro para que lo que le pasó a Juliana no le vuelva a pasar a otras familias. Así es, y esto es muy bueno de que esta medida haya pedido la fiscal, porque realmente no es posible de que nosotros salgamos a las calles y podamos mirar en cada esquina una iglesia evangélica, cuando no nos dan garantías de seguridad de nada prácticamente, porque ahora hay que estar muy pendientes de eso, porque ahora no solo desaparecen a las personas, asesinan y también, desgraciadamente, es decir, violan. Entonces hay que tener mucho cuidado y por nada del mundo nosotros quisiéramos que le suceda a otra persona o que exista otra víctima como a mi hija le sucedió. Entonces es muy importante que esta medida de reparación se cumpla a cabalidad también y para que no sucedan más casos como los de mi hija le sucedió. Claro, como tú dices, tiene que haber una regulación, digamos, de estos espacios que han proliferado en los últimos años. Digamos, se ha visto, como tú dices, en cada esquina se encuentra este tipo de espacios de diferentes tendencias, de diferentes religiones y sobre todo no sabemos quién las administra.
y detrás también hay cientos de denuncias también de gente que no solamente denuncia este tipo de agresiones que tú nos estás comentando, sino también hay un tema interno también, digamos, de un tema económico, ¿no? Y que es clarísimo y que muchísima gente ha estado como denunciando esto. Entonces, no sé en qué etapa están estas medidas de reparación. Se tiene que esperar a que se haga ya la sentencia final, a que ya se entre en ejecución la sentencia, o esto ya lo pueden ir haciendo en este tiempo. Todas las medidas de reparación dictadas por los tribunales de las Cortes tenemos que esperar a que la sentencia quede en firme para nosotros ya seguir exigiendo o seguir tramitando para que estas medidas se cumplan. Gracias, Elizabeth. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por haber compartido con nosotras. Quisiera que si tienes algo más que contarnos, si van a hacer alguna acción, si van a necesitan también el apoyo, porque muchísimos de los casos de desapariciones se han movido gracias a la presión social y a esa permanente lucha y movilización que ustedes han hecho en las calles. Pues cuéntanos si tienen preparado algo. Como nos decías, este viernes pues se da ya otra instancia en el tema pues legal. Cuéntanos un poco si tienen preparado algo, y pues para este 25 de noviembre también si están como preparando algo en memoria de estas mujeres que han sido pues desaparecidas, vulneradas, y que pues nos convoca a toda la ciudadanía también a manifestarnos y exigir esa justicia. Sí, tenemos preparado el 25 de noviembre la marcha que saldrá desde la Fiscalía General del Estado a las 3 de la tarde, con organizaciones tanto como Luna Roja, COVIDEFEN, ASFADEC. Estaremos gritando por respuestas, exigiendo justicia por todas las mujeres desaparecidas, por todas las mujeres que han sido violentadas, por esas madres que tienen a un hijo desaparecido también, y igual que el Estado no responde dónde están, que el Estado no les responde una justicia digna para las mujeres que han sido asesinadas, para las mujeres que han sido víctimas de violación y de cualquier otro tipo de agresión. Ahí estaremos nosotros luchando sin parar. No nos temblará la voz para seguir gritando y exigiendo al Estado que responda, y que nosotros exigimos justicia, que no quede ningún caso en la impunidad, porque eso es lo que ahora es lo que brilla, la impunidad en cada caso. Y siempre estaremos muy agradecidos con todos los medios de comunicación que nos dan acogida, y podemos visibilizar también los casos de desapariciones y de cualquier tipo de violencia, que para nosotros es muy importante que los medios estén pendientes. Y bueno, pues yo también agradecerle también y decirles que para mí ha sido una gran ayuda este medio de comunicación, que siempre me han estado entrevistando, y también les invito a que esta nueva fase lo sigan haciendo, y muchas gracias por unirse a nuestra lucha, y no solo a la lucha de Juliana, sino a todas las personas que están exigiendo verdad y justicia por nuestros desaparecidos. Te agradezco la entrevista, muy amable. Gracias, Elizabeth, por haber compartido con nosotras, y pues nos quedamos con esa invitación para este 25 de noviembre a las 3 de la tarde desde la Fiscalía General del Estado, a acompañar esta marcha por la vida, por la exigencia de justicia de todas las personas, por todos estos cientos y miles de personas desaparecidas en nuestro país, y en contra también de todo lo que se esconde detrás, que es la violencia de género, esta estructura patriarcal en la cual pues nos toca vivir y convivir, y sobre todo resistir. Entonces te agradezco muchísimo, Elizabeth, te agradezco por ser parte de este espacio, y estaremos muy pendientes de lo que siga sucediendo en tu caso. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Elizabeth. Y bueno, pues contarles que las mujeres en nuestro país no solamente están luchando por esto. Cada día la lucha de las mujeres está en todos los ámbitos y por muchas situaciones. Por eso el día de hoy queremos conocer también qué está sucediendo a nivel de la defensa
del territorio tierra, como lo dicen algunas feministas. Y es que también la amenaza minera es algo que permanentemente ha estado sucediendo en nuestro país. Para introducir un poco lo que estaremos hablando en los próximos días, les invito a que vean la siguiente entrevista de Silvia Quilumbango. Ella desde Intac, desde la parroquia de Intac, nos cuenta un poco cómo en medio de la pandemia, pues la minería, la extracción de minerales y la contaminación no ha cesado en sus territorios. En esta parte con historias COVID a través de Pócima Crítica para wambra.es. La gente de la ciudad, sobre todo del centro urbano de Cotacachi, confinados, sin acceso a los lugares de compra, ¿no es cierto? Porque hasta los mercados se cerraron, etcétera. Entonces, también tenías que limitarte la calidad de productos que tú podías, obtener y obviamente consumir. Y es por eso que en estos procesos, pues, de mucha preocupación, ¿no? Como decía, más para la parte urbana y un poco también la andina, se realizaron intercambios de productos. Y en esos momentos, Intac fue un potencial de producción que se permitieron sacar y dar de comer a la parte urbana y andina de aquí del cantón, ¿no? Pero también, como digo, las empresas mineras por su potencial económico, también no dejaron de intentar hacer los ingresos hacia los territorios, como por ejemplo, sobre todo en la parte alta de Cerro Pelado, Barcelona, Villaflora, ¿no? Entonces hicieron algunos intentos de ingresar, pero bueno, la gente a pesar de la crisis, pues siguió rechazando. Y el intento también de la empresa de llegar con migajas, ¿no? De productos alimenticios, porque como siempre nos ven y dicen que, bueno, Intac somos un pueblo, o Cotacachi somos uno de los cantones más empobrecidos, ¿no? Claro, todo depende de qué para ti, de qué forma calificas que estás empobrecida. Entonces, claro, hicieron, pero por ejemplo, comunidades así que tienen una posición así mucho más firme, no se permitieron aceptar las migajas o los regalos que la empresa minera intentó dar en los territorios, les prohibieron el pasto, ¿no? Ha sido sumamente difícil realmente demostrar el mal trabajo del agroindustrial del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no teníamos elementos ni pruebas. No es desconocido, porque hay gente que nos lo ha venido a decir, no tenemos las pruebas, pero no es desconocido de las veces esporádicas que el agroindustrial envía desechos tóxicos al Río Verde, ¿sí? Entonces, obviamente una de estas fue que tomó agua el ganado y obviamente murió, porque ¿dónde mueren, no? Eso también hay que ver, es una propiedad donde se encuentra el Río Verde, ¿sí? Es una propiedad donde pasa el río y obviamente donde les encuentra es cerca del Río Verde. Y por eso es que la empresa muy rápidamente intenta esconder, enterrando a los animales sin ningún tipo de precaución, o sea, y abiertamente y directamente se puede decir en el río. ¿De qué forma hemos sido parte de las mujeres en esta lucha? Como siempre, de escudo. Siempre hemos sido las mujeres en la primera fila, ¿no? Para salvaguardar la integridad de nuestros compañeros también. Sí, pero sobre todo creo que la mayor conciencia tenemos bastantes mujeres. ¿Por qué? Porque a la final somos las que vamos a ser más afectadas, porque a pesar de todo, seguimos siendo las mujeres las que estamos vigilantes de que nuestra familia no les falte nada en tema alimentación, salud, educación, etcétera. El acceso a las clases virtuales es menor.
que la gente, sobre todo la parte urbana de cada una de las parroquias, ha mejorado el Internet, pero realmente en tema educativo, pues el acceso es mínimo. Hacen los mínimos esfuerzos del Ministerio de Educación de entregar en físico para que puedan hacer, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. En cambio, INTAC, el tema educativo, el nivel de educación es bajo. Hay hombres y mujeres que no han o han terminado máximo la primaria en algunos casos. Entonces, no tienen esa capacidad y ese conocimiento de darles clases a sus hijos, y mucho más de enseñarles y fortalecer. Estaremos informando de lo que sucede en esta pandemia que todavía no ha terminado. En el marco de la COVID-19, pues varios relatos, varias historias han salido a la luz y pues las problemáticas también previamente vigentes a la pandemia continúan y se afianzan pues durante estos últimos meses. Por eso les invitamos a que vean esto que hemos denominado las historias COVID. Pueden buscarlo con el hashtag historias COVID, también buscarnos a través de InfoWambra y pues les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal a través de nuestro WhatsApp. Pueden ver el número de teléfono en nuestras redes sociales, pues inmediatamente accederán a un informe diario que se lo estamos enviando a través de nuestro canal de difusión. Y no se olviden buscar hashtag historias COVID para que podamos tener acceso a todo lo que está sucediendo, entre ellos la historia que nos acaba de contar Silvia de la parroquia de INTAC con la minería. Y pues la semana pasada también hablamos con las mujeres amazónicas. Si tienen algún tema, alguna recomendación, les invitamos a que nos escriban a nuestro buzón a través de nuestras redes sociales o también a redaccion@wambra.es. Con esto quiero finalizar contándoles un poco la actualización de los datos respecto a lo que sucede con la COVID-19 en nuestro país. Pues quiero contarles que hasta el día de ayer teníamos 181.104 casos confirmados con pruebas PCR. Tenemos 160.639 personas que han sido recuperadas, 481 personas hospitalizadas en situación estable y 368 personas que permanecen con pronóstico reservado. Además, tenemos una cantidad de 8.681 personas fallecidas con diagnósticos confirmados de COVID y 4.344 fallecidas con probabilidad de haber sido contagiados. En un total, hasta el día de ayer, 13.025 personas han fallecido. Bueno, algo que nos llama la atención es que anteayer y ayer se registraron 428 nuevos casos de contagio y 48 nuevos fallecimientos. Así que les invitamos a que se sigan cuidando, a que sigan manteniendo las medidas de precaución frente a lo que sigue sucediendo pues en nuestro país y en el mundo con la COVID-19. Y nada, pues lo último que queremos darles como un dato es que pueden visitar también al Observatorio Social Ecuador, que han estado haciendo un registro y una actualización permanente de estas cifras. De ahí pues recogemos una que nos parece muy importante de contarles, y es que en relación a los 3 últimos años, en un promedio de lo que ha sido los últimos 3 años, actualmente Ecuador registra 38.000 defunciones más que en los últimos 3 años. Así que con eso nos despedimos de este Pócima Crítica. Mi nombre es Sinchi Gómez y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que tengan información diaria y actualizada de lo que sucede en nuestro país y la región respecto a la COVID-19, pero también a otros temas que les va a importar. Así que nos vemos la próxima. Me equivoqué. El próximo viernes estamos con 2 días a la semana de Pócima Crítica. Así que el próximo viernes les espero para seguir conversando de estas temáticas desde un enfoque de género y seguir haciendo la conversa con nuestras invitadas. Nos vemos el viernes. Mi nombre es Sinchi Gómez.